la insurgencia siria logró derrotar al régimen de Assad. Algunos medios incluso dicen se terminó la guerra civil. Bueno, ¿se terminó la guerra civil o empezó una nueva guerra civil de facciones islamistas? ¿Qué va a venir a partir de ahora? Lo que estaban peleando era lo peor contra lo pésimo, un producto no deseado de la derrota que Israel le ha pegado a Hezbollah. ¿Te enteraste de lo que está haciendo Israel? Bombardeando desde ayer depósitos de armas que pueden tener acceso los yihadistas que han ganado, las armas químicas sirias. Bueno, un pequeño disclaimer. Si no tienen ganas de escucharme, si no quieren escuchar la introducción que voy a hacer sobre lo que está pasando en Siria, van abajo, que están los capítulos, y saltan directamente hacia la parte del comienzo de la entrevista. Ahí pueden ver directamente la entrevista con Guillermo Laferrière. En cambio, si quieren tener un pequeño pantallazo de lo que está pasando, vean esta introducción de 2-3 minutos, se hacen una idea y después van a entender mejor la entrevista. Pero hay dos escenarios que se presentan como los más probables. Por un lado, que suceda el ejemplo de Libia, cuando cae finalmente Gaddafi, empieza ahí una guerra civil aún peor, una guerra de guerrillas, que al día de hoy sigue sin ninguna autoridad clara. Es un estado absolutamente fallido, Libia, muy peligroso, y continúa la guerra por el poder entre distintos grupos rebeldes luego de la caída de Gaddafi. Es decir, ante la caída del gran dictador, advino algo mucho peor, que fue el caos y la anarquía. El otro modelo posible, que algunos están imaginando, es el modelo de Afganistán. ¿Afganistán cuándo? Podría ser cuando se fueron los estadounidenses en el 2021 y los talibanes tomaron el poder en tan solo un mes, que es el modelo actual de Afganistán. O podría ser Afganistán luego de que se fueran los soviéticos, que también comenzó una puja de poder por ver quién controlaba el país, ¿no? Entre las fuerzas que había apoyado Estados Unidos, Pakistán. Bueno, todo eso está por verse, pero al día de hoy en Siria el hombre fuerte, evidentemente, el que es considerado el héroe por mucha gente que estaba en contra de Assad, es Abu Mohammed al-Jolani. Es quien lidera a este grupo, el HTS, que era primero al-Nusra, la variante siria de Al-Qaeda, y que finalmente devino, luego de que rompieron con Al-Qaeda, devino en HTS. Él es quien lideró este movimiento y quien tiene hoy el bastón, ¿no? El mayor mando. Pero bueno, veremos si ya tiene acuerdos con los otros grupos rebeldes o no. ¿Quién es el Jolani? Vamos a empezar a verlo con los días, con las semanas. Hay que empezar a estudiar a esta persona. Sabemos que es sirio, que se formó como combatiente en Irak, donde conoció a Al-Qaeda y abrazó las ideas yihadistas. Y luego, dado que ahora dio una entrevista en esta semana antes de tomar control de Siria, dio una entrevista con la CNN, dice que cambió, dice que fue moderando sus ideas, que no es lo mismo una persona a los 20 que a los 30 que a los 40. Y que un líder, si quiere gobernar o si quiere liderar un país, tiene que ser flexible. Esas son sus palabras. Según él, quiere que en Siria rija un gobierno gobernado por las instituciones, no por los hombres, y que no va a perseguir a las minorías, que hay lugar para todos. Eso es lo que dijo, insisto, antes de tomar el poder. Hay que ver si cumple su palabra, si se erige como un líder que puede concentrar distintas voluntades y ser algo parecido a un líder democrático, o si en cambio se vuelve un hombre de mano de hierro y azota a sus oponentes. Eso, insisto, hay que verlo. Pero para entender un poco las implicancias de la caída de al-Assad y qué puede venir en Siria, entrevisté a Guillermo Laferrière. Ya lo entrevisté en otra ocasión para hablar de la guerra entre Israel y Hezbollah. Ahora lo entrevisto para hablar de Siria, porque es toda una zona que él estudia permanentemente. Lo pueden seguir en Twitter, es una celebridad de Twitter, porque es uno de los expertos militares que más sabe. Me verán que estoy en mi living porque es un video medio de urgencia. Si se preguntan qué es esta foto, es una foto que saqué yo mismo en Ucrania. En la primera vez, estuve 4 veces en Ucrania haciendo cobertura de campo, una corresponsalía, y en un momento hubo un bombardeo en un edificio y fui a cubrirlo el mismo día y saqué esta foto, que es un hombre en el sillón de su casa había sido destruida, recuperó el sillón, se sentó ahí y se fumó un cigarro para, con mucha dignidad, tratar de pasar el mal trago de que le destruyeran la casa. Una pequeña anécdota, porque este ciclo se llama Guerra en todos lados, y como verán hay un poco guerra en todos lados en mi casa. Volvamos ahora sí a la cuestión del día, que es qué está pasando en Siria. Recuerden suscribirse al canal, recuerden suscribirse a Under Periodismo, y ahora sí vamos a la entrevista. ¿Cómo ves la situación en Siria? ¿Te sorprendió que tomaran el poder en tan pocos días los rebeldes?
A ver, yo escribí que había dos posibilidades de los tipos. Una, que cayera el régimen entre 24 y 48 horas, esto lo escribí hace 3 días, o que pudiera extenderse esto a 10 días y podían establecer una posición de defensa. Lo que ha pasado en Siria es una situación, un producto no deseado de la derrota que Israel le ha pegado a Hezbollah en el sur del Líbano. Sí, los sirios, el régimen se mantenía por las fuerzas terrestres propias que tenían de las Fuerzas Armadas sirias, que venían muy baqueteadas, el apoyo aéreo que les daba Rusia, pero fundamentalmente porque la fuerza terrestre que peleaba era Hezbollah. Al pegarle tremenda paliza a Israel, a Hezbollah en el sur del Líbano, Hezbollah empezó a desplazarse desde el Líbano, desde Siria, perdón, hacia el Líbano, y eso dejó un vacío, ¿está claro?, de tropas. Eso es lo que fue aprovechado básicamente con un impulso turco a este tema, y lo que se ha generado, a mi juicio, es un verdadero desastre, porque acá en Argentina creen que vencieron los maquis contra los nazis en Francia, y en Siria lo que estaban peleando era lo peor contra lo pésimo. ¿Está claro? Y lo que ha ganado en Siria son franquicias de Al Qaeda y del Estado Islámico. De todas formas, pareciera que en el mapa de celebraciones y fracasos, Netanyahu celebró. No, no, léelo bien. No, lee bien doble cosa. Una cosa es, Dispo dijo, celebró el cambio que ha habido, pero te enteraste lo que está haciendo Israel. Está bombardeando desde ayer todos los depósitos de armas que pueden tener acceso los yihadistas que han ganado, y ha ocupado toda la zona desmilitarizada del lado sirio en las alturas del Golán. O sea, Israel se está previniendo de lo que puede, porque en Siria lo que puede pasar son dos opciones. Una, que vaya por el modelo libio que ha quedado luego de la muerte de Gaddafi, ¿no es cierto? En el cual vos tenés dos facciones que están peleando ahí y con países occidentales que apoyan a facciones diferentes, o que te toque un Afganistán, ¿está claro? Un Afganistán ahí. Entonces, esa es la situación que puede darse. Es muy probable que lo que empecemos a ver ahora sea algo más parecido a lo que sucedió en Afganistán después de que salieron los soviéticos en el 89, que es una nueva guerra civil entre las distintas fuerzas que han tomado el poder ahora en Siria para ver quién va a quedarse con el mismo, ¿no es cierto? Y tiene inclusive las coincidencias de que en ese entonces también vos tenías gente desde el extranjero, en este caso Turquía, en menor medida Estados Unidos, que están influenciando en esta situación. Es muy complicado lo que está pasando en Siria, cuidado. Ok, vos sí que no es un frente como lo intenta vender. No sé si viste la entrevista de Olemi con la CNN. Sí, Él sí, intenta venderse como el líder que va a reforzar sí. instituciones. Pareciera un camino más hacia el talibán en Afganistán hoy. Sí, sí, bueno, me hace acordar, ¿sabes? A cuando te decían, los talibanes vienen, acá que decía la prensa argentina, los talibanes vienen mejorados, o te decían, Alberto y Cristina son diferentes ahora y están mucho más moderados y van a hacer un gran gobierno. Bueno, siempre hay espacio para la estupidez, y sobre todo en Argentina. O sea, vos no creés en nada, no existe la posibilidad de que hayan cambiado su manera de pensar, que haya madurado, como él mismo se dice, y que quiera un gobierno sirio, porque él en su génesis se separa de ISIS porque dice, está bien, islamista, pero dentro de Siria, no ir a conquistar Europa con el Islam. Mientras que Está ISIS, bien. sí. Él mantiene siempre mantuvo esa idea de primero Siria. ¿No A ves la ver, posibilidad de que intenten tener un gobierno mira, sirio? pero puede ser, por eso te dije la figura de un Afganistán, donde vos tenés el talibán que se ha quedado en sus fronteras, pero yo no me gusta, a mí no me gustaría tener en la frontera a los talibanes. Ahora te sumo dos cosas más. Una, las armas químicas sirias que pueden estar caer bajo el control de estos tipos. Israel, como te decía al principio, viene pegándoles a distintos depósitos de armas que no tienen un cartel que dice depósito de armas y acá armas químicas, ¿no es cierto? Está haciendo eso en forma preventiva. Imagínate que de estos grupos, porque algunos de ellos
tenga acceso a esas armas químicas. Y segundo, todo el arsenal gigantesco de armamento que ha caído en poder de estos tipos y que se va a sumar al mercado negro que van a utilizar, como así hacen mercado negro del petróleo que sacaban de Siria. No sé, yo no tengo una imagen optimista de tipos de Al-Qaeda, Estado Islámico y Al-Nusra reformados y como personas decentes y democráticas. No lo ¿Cuánta creo. influencia tendrá sobre ellos Turquía? Turquía, que evidentemente estaba fogoneando esto, ¿los Sí. podrá tener controlados o...? Bueno, por eso yo te decía el ejemplo de Pakistán, perdón, de Afganistán, cuando se fueron los soviéticos. Cuando se fueron los soviéticos, Pakistán y Estados Unidos pensaron que iban a poder controlar a los mujahidines y para el caso de Estados Unidos y para el caso de Pakistán los talibanes que ellos crearon. El talibán es una creación de Pakistán, del servicio secreto de Pakistán, es un hijo de ellos. ¿Qué pasó? El talibán generó su propia agenda, no le dio ni tranco de pelota a los pakistaníes, los mujahidines tampoco, e incluso generó lo que se llama el talibán pakistaní, que acciona con golpes terroristas en en el propio Pakistán. Entonces, volviendo a lo que vos me preguntás, es probable que Turquía piense que los puede llegar a controlar. Lo que yo tengo dudas es que de la experiencia de años pasados, esto pueda ser exitoso. Capaz que me equivoco y Turquía los conduce sin problemas. Tengo mis dudas. Te recuerdo dos cosas. Estados Unidos no va a retirar sus 900 hombres, es un batallón que tiene en Siria todavía. Tenés la zona que está controlada por kurdos y a los turcos ahí dando vueltas. Así que es una situación complicada. Eso te iba a preguntar ahora, siguiente pregunta. El pueblo kurdo, el Kurdistán, los kurdos de Siria, ¿cómo van a operar en ese momento? Porque estaban tomando posiciones que peleaban con Estado Islámico para tratar de sacar al Estado Islámico de ahí. ¿Se puede hacer un acuerdo entre la facción de HTS y los kurdos? Y no lo sé, porque si vos tenés en cuenta que los kurdos son el enemigo público de los turcos, se me hace difícil que Turquía vaya a apoyar que estos tipos que se han hecho del poder hoy en Siria, bajo el apoyo de Turquía, lleguen a un acuerdo con los kurdos. Me parece que es medio complicado. Me parece que lo que van a tratar de conseguir los turcos es seguir controlando a los kurdos ahí. No lo sé, pero insisto con esto, hay que ver cómo se manejan las agendas de estos tipos y si realmente van a ser dependientes de lo que les digan de Ankara. Sin dudas, acá hay un gran gol de Ankara en esto, porque Ankara lo que ha logrado es, en cierta medida, ver la debilidad que ha mostrado Irán y se ha mostrado como el nuevo chico malo del barrio viniendo desde el Islam. ¿Les dará, digamos, como decía Lanuse, el cuero para hacerlo? No lo sé, no lo sé, tengo mis dudas, pero me parece que van por ese lado. ¿Irán es el gran derrotado de esta situación, más allá de Assad, obviamente? A ver, Assad, ninguna duda. Irán es el gran derrotado ya de entrada con lo del 7 de octubre, más la derrota que ha sufrido Hezbollah, sin duda, y la posición de Israel como se ha podido poner. El otro gran derrotado es Rusia en esto. Rusia, Rusia ha sido desde el año 1970, en que el padre del oftalmólogo que se fue llegó al poder por un golpe de Estado en Siria, el principal sostén de los tipos ahí, del régimen sirio, ¿ok? Un régimen tiránico, sin ninguna duda. Pero eso tenía dos patas. Una, la base naval en Tartus, que es la única base naval que los rusos tenían, no sabemos qué está pasando, tenían en el Mediterráneo Oriental, en proximidades de Suez, pero sobre todo de toda la salida del Mar Negro a través de Bósforo, Mármara y Dardanelos. ¿Ok? La segunda cuestión era que como era el aliado todo tiempo de Siria, era el único, digamos, pie político que tenían los rusos para poder incidir en el Medio Oriente, porque los egipcios, cuando llegó Anwar el Sadat
antes del 73 al poder en Egipto, lo sacó a los tipos, ¿me comprendés? Rompió rápidamente con ellos. Entonces, el único sostén, entonces, todo el andamiaje de influencia política de Rusia en Medio Oriente hoy está quebrado en cuatro, No ¿ok? sabemos qué va a pasar con esa base, con Tartus. No, hay versiones encontradas. Si vos lo escuchás, lees lo que dijo, perdón, el canciller Lavrov de Rusia hoy dijo que sus buques salieron a hacer maniobras y que no hay problema. Hay otros informes de fuentes abiertas que dicen que los yihadistas han entrado a la base de Tartus. No lo sé, no Bien. lo sé. Últimas dos. Trump. Obviamente no pregunto por Biden porque es un sinsentido. Trump en este juego, ¿qué estará analizando? ¿Qué habrán analizado los rebeldes respecto de Estados Unidos? Mira, estos tipos tienen agenda propia y es muy probable que puedan pensar que mientras no nos metamos con Estados Unidos, tenemos que ahora otras cosas que resolver es quién tiene real el poder en Siria. ¿Me comprendés? Así que viene una etapa en ese sentido, a mi juicio. Para Trump, esto, como te dije, en primer lugar, es una gran oportunidad para terminar de pegarle fuerte a Irán, ¿ok? Es una gran oportunidad para eso porque están muy debilitados e Irán ha demostrado que militarmente era una farsa, una gigantesca farsa. Ahora bien, como dijimos al principio del reportaje, esto es un efecto no deseado de la guerra de Israel contra Hezbollah y Hamas, ¿ok? Entonces, como en toda guerra se produce este efecto no deseado, hay que ver cómo esto evoluciona. No creo que a una próxima administración en Estados Unidos le sea bárbaro tener un Estado islámico de las características de lo que se puede venir en Siria. No lo creo. Ahora, no lo sé cómo I- evolucionará con ello. Irak, Irak es un despelote, es un gran despelote desde el 2013 en que Estados Unidos entró en marzo. Se trató ahí de hacer una nueva democracia, pero en Irak lo que vos tenés es una masiva intervención de Irán que ahora, insisto, está complicada con todo eso, y en Irak se genera todo lo que es el Estado Islámico como organización, que el Estado Islámico era el Estado Islámico de Irak y Siria, ¿no es cierto? Entonces, Irak es un verdadero desastre, es tierra de nadie, es una zona que se controla el gobierno en lo que es Bagdad y algunos puntos más, pero el resto está en permanente tensión y guerras y conflictos. Así que Irak me parece que ya tiene su propia dinámica de desastre. Hay que ver en qué influye que Irán esté en esta situación de retroceso estratégico y quién tomará las riendas de eso ahí. No lo sé. y la última, la anteúltima en realidad, ¿cuán posible ves que un régimen talibán en Siria exista un talibán pragmático que permita un talibán que no quiera destruir Israel? Digo, un Siria islámico que pueda acordar con Israel y diga, tu vida la tuya, mi vida la mía, no te quiero destruir, no me destruyas. Y pragmatismo, ¿es posible? A ver, me sorprendería. Lo vería posible en esta primera instancia de, como estábamos hablando, de quién es el que manda acá. Porque, insisto, con lo que estamos diciendo, tenés a un grupo que es como una suerte de coalición de distintos grupos yihadistas que se ha hecho del poder, pero al mismo tiempo tenés zonas del país que no están controladas por ellos. Lo mismo que sucedía en Afganistán, ¿está? Entonces, eso tienen que resolverlo y para resolverlo internamente necesitan paz. Y para tener paz, el discurso te puede ser ese que vos te estás diciendo, Joaquín, de no queremos problemas, vos hacés la tuya, nosotros hacemos Sharia acá, pero no te vamos a jorobar. Puede ser que vaya por ese lado. Pero a largo plazo es indiscutible que es un enorme problema para Israel, a mi juicio, ¿no? Bien, y ahora sí, para despedirte, porque es domingo y debes tener un asado, ¿cuánto más fuerte era Al-Assad a Nicolás Maduro, a tu criterio? No, es que a ver, la enseñanza que es comparada con lo de Venezuela es que estos regímenes no caen por votos, sino por una guerra civil. Este tipo de regímenes como el de el mononeuronal de Maduro y Diosdado Cabello y todos esos personajes no va a caer por un voto popular ni por presión internacional. Van a caer si se dividen las Fuerzas Armadas
y hay una guerra civil. Esa es lo que me parece que es lo que aplica entre Siria y, ¿cómo se llama? Y Venezuela, ¿está claro? Me parece que pasa por ahí. Y cuidado, porque hay quienes están diciendo, bueno, ya va a implosionar propiamente Irán. Cuidado, si los ayatolas, como hace Nicolás Maduro, siguen teniendo el control férreo del poder militar, del total, sin que el poder militar se quiebre, vos tenés a los tipos por mucho tiempo de una manera indefinida, ¿me comprendés? Entonces, lo fundamental para que estos regímenes caigan es que se divida parte de las Fuerzas Armadas y haya una guerra civil. No se van ni por los votos ni por la presión política internacional. Queda feo decirlo, pero es así. Y menos por una declaración de la ONU o cualquiera otro de los sellos de goma que andan dando vueltas, ¿no? Suscríbanse al canal si todavía no se suscribieron y les recomiendo ver el video anterior. El video anterior es una entrevista con Ángel Sastre. Ángel Sastre es un periodista que estuvo secuestrado en Siria, justamente secuestrado por este mismo grupo que hoy tomó el poder, por HTS, cuando todavía era Al-Nusra. El grupo de Al-Jolani secuestró a Ángel Sastre y a 2 periodistas españoles más y los tuvo 299 días cautivos, por lo cual Ángel sabe bien cómo es esta gente, porque vivió con ellos, les conoce la cabeza. Así que si quieren saber un poquitito más después de este video, les recomiendo ir a ver esa entrevista con Ángel Sastre porque muestra un costado muy diferente de esta gente que acaba de tomar el país. Bueno, gracias por estar del otro lado. Yo soy Joaquín Sánchez Mariño y esto es Under Periodismo. Les pido por favor que se suscriban al canal, me hace muy bien, le pongan clic a la campanita, me ayuda mucho a que crezca este canal, que recién está empezando. Y nosotros nos vemos en un próximo video de Under Periodismo.